He pasado por 14 recesiones, 14, y es muy probable que vea una o dos más antes de terminar mi carrera. Así funcionan las cosas, sin misterio. La economía sigue ciclos, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Altibajos, prosperidad y crisis, expansión y contracción. Es como las mareas, no puedes controlarlas, no puedes cambiar el ritmo, pero puedes prepararte. Y eso es exactamente de lo que quiero hablarles hoy. Cómo anticiparse. Cómo posicionarse de modo que cuando llegue la próxima recesión, y sucederá, no solo esté sobreviviendo, sino que realmente esté prosperando. La mayoría de la gente lo entiende todo mal. Piensan que una recesión es un momento para esconderse, retirarse, protegerse lo más posible. De hecho, entiendo este razonamiento. Cuando los tiempos se ponen difíciles, las noticias son malas, los vecinos pierden sus trabajos, el instinto es agacharse y esperar. Pero después de más de 70 años en el mundo de las inversiones, he aprendido una cosa: las grandes fortunas no se pierden en las crisis, sino que se construyen en ellas. Sí, construido. Volvamos a 2008. La crisis financiera, la peor desde la Gran Depresión. Lo recuerdo como si fuera ayer, todos los canales de noticias, todos los días, solo hablaban de desastre. Los bancos quiebran, las empresas cierran, las familias pierden sus hogares. Fue aterrador, realmente aterrador. Y todos estaban aterrorizados. Incluso los inversores más experimentados se apresuraron a venderlo todo. ¿Pero sabes lo que hice? Escribí un artículo para el New York Times en octubre de ese año, justo en el ojo de la tormenta, con un titular sencillo: compre Estados Unidos. La gente pensó que me había vuelto loco. Quizás lo hubo, pero vi algo que otros no vieron. Miedo. Un miedo abrumador y paralizante. Y siempre lo repito, tengan cuidado cuando los demás sean codiciosos y codiciosos cuando los demás tengan miedo. Entonces compré acciones de Goldman Sachs, General Electric, Dow Chemical, Swiss. Reinvertí miles de millones cuando todos sacaban su dinero del mercado más rápido de lo que podían parpadear. ¿Y adivina qué? Estas inversiones dieron un rendimiento extraordinario. Ganaron miles de millones en Berkshire. No porque sea más inteligente que nadie, no lo soy, sino porque entiendo una verdad básica sobre las recesiones. Son liquidaciones de empresas sólidas. Piensa con cuidado. Si te encanta una tienda y de repente todo tiene un 50%, 60%, 70% de descuento, ¿qué haces? Llena tu carrito, ¿verdad? Compra todo lo que puedas. Cuando llega la crisis, los precios caen, acciones, inmuebles, prácticamente todo. Si tiene efectivo a mano, puede comprar barato. Pero si todos sus activos están invertidos, no hay forma de aprovechar las oportunidades. Simplemente observe cómo se devalúa su cartera. Eso es lo que yo llamo municiones, tener recursos listos para cuando surja la oportunidad. ¿Y cuánto ahorrar? Depende de tu situación, edad, ingresos, tolerancia al riesgo. Pero como mínimo, tenga 6 meses de gastos cubiertos en efectivo. Si es mayor o su trabajo es menos estable, es posible que necesite más. Y para invertir, mantenga una reserva separada. Dinero que no necesitará tocar, que podrá poner a trabajar cuando las acciones estén baratas. Por este motivo, siempre he mantenido grandes reservas de efectivo en Berkshire. La gente me criticaba: Warren, tienes $100.000 millones. Eso es un desperdicio. Inviértelos. Pero sabía lo que estaba haciendo. Estaba esperando el momento adecuado, la venta. Y cuando llegó 2008, estaba listo. Tenía el dinero. Podía actuar mientras otros permanecían paralizados. Este es el primer paso: acumular reservas. El segundo es aún más crucial. Necesitas saber exactamente que va a comprar mucho antes de que comience la recesión. Durante una crisis, las emociones toman el control. El miedo domina, el pánico invade. Si intentas tomar decisiones en este clima, las posibilidades de cometer errores son enormes. Así que prepárate con antelación. Haz una lista, un verdadero catálogo de empresas que te encantaría tener si fueran más baratas. Para mí siempre ha sido una cuestión de calidad. Negocios excepcionales, balances sólidos, ventajas competitivas.
Empresas que sobrevivirán a la crisis y saldrán aún más fuertes. No me interesa comprar basura solo porque es barata. Un mal negocio sigue siendo malo, sin importar el precio. ¿Pero una gran empresa con descuento? Eso es lo que estoy buscando. Así que hagamos los deberes ahora, antes de que llegue la crisis. Identifique 10, 15 o 20 empresas que le encantaría poseer. Estudia cada uno de ellos, entiende cómo funcionan, conoce su valor real. Cuando llega la recesión y los precios bajan, ya sabes qué comprar. No necesitas pensar, solo ejecutar. Te daré un ejemplo de mi vida. Tarjeta American Express. En 1963 hubo un escándalo llamado escándalo del aceite de ensalada. Hoy parece una tontería, pero casi destruyó la empresa. Una filial tenía préstamos garantizados que fracasaron. Las acciones se desplomaron. Pero sabía sobre American Express. Sabía que la marca era extremadamente valiosa y que a la gente le encantaban sus tarjetas. Sabía que, a la larga, ella se recuperaría. Entonces lo compré. Y no me arrepiento. Balances que otros. Tomemos como ejemplo a Wells Fargo. Tenían un balance similar a una fortaleza, bajo apalancamiento, fuertes ratios de capital y un historial de préstamos conservadores. Ahora bien, esto es lo que pasa con los balances, no mienten. Una empresa puede tener el mejor producto del mundo, el director ejecutivo más carismático, el marketing más llamativo, pero si está enterrada bajo una montaña de deudas, es una bomba de tiempo. Y en una recesión, esa bomba estallará. Así que no te enamores de una historia. No se deje seducir por una nueva tendencia de moda. Mira los números. Mira la deuda. Mira el efectivo. Si el balance no es sólido, aléjese. Porque al final al mercado no le importan tus emociones. Solo le importa quién puede pagar sus cuentas. Y hablando de pagar facturas, hablemos de otro factor crítico, la gestión. Se puede tener el balance más sólido del mundo, pero si las personas que dirigen la empresa son incompetentes o deshonestas, no importará. He visto a muchos inversores quemarse por poner su fe en directores ejecutivos llamativos con grandes promesas, solo para verlos llevar a la empresa al suelo. Entonces, ¿cómo se identifica una buena gestión? Mire su historial. ¿Han cumplido consistentemente sus promesas? ¿Han tomado decisiones inteligentes de asignación de capital? ¿Tratan a los accionistas como socios o actúan como si estuvieran dirigiendo su propio feudo personal? Y lo más importante, ¿son honestos? Porque en una recesión, la integridad importa más que nunca. Necesita líderes que sean sinceros con usted acerca de los desafíos que se avecinan, no aquellos que endulcen la verdad hasta que sea demasiado tarde. Tomemos como ejemplo a Jamie Dimon de JP Morgan Chase. Durante la crisis de 2008, no se escondió de los problemas, los enfrentó de frente. Recaudó capital temprano, incluso cuando no era popular, porque sabía que el banco necesitaba un colchón. No jugó con los números. No hizo apuestas imprudentes. Y gracias a ello, JP Morgan no solo sobrevivió sino que se convirtió en uno de los bancos más fuertes del mundo. Ese es el tipo de liderazgo al que usted quiere apostar. En resumen, balances sólidos, gestión honesta y capaz, y negocios que usted realmente comprende. Esos son los pilares para sobrevivir y prosperar en una recesión. Pero hay una cosa más que quiero dejaros y es la más importante de todas, la paciencia. Las recesiones no duran para siempre. Los mercados siempre se recuperan. La clave es estar en condiciones de aprovechar esa recuperación cuando llegue. Y eso significa tener la disciplina para aguantar, incluso cuando todo a tu alrededor se está desmoronando. He pasado por suficientes recesiones como para saber que los mayores errores no se cometen cuando el mercado se desploma, sino en el pánico que sigue. La gente vende en el fondo porque no pueden soportar más el dolor. Se convencen de que esta vez es diferente, que el mundo se está acabando. Pero no lo es. Nunca lo es. El mundo sigue girando. Las empresas se adaptan. La economía se recupera. Y los que tuvieron la paciencia de aguantar, los que tuvieron el coraje de comprar cuando otros vendían, son los que salen adelante. Así que cuando llegue la próxima recesión, y llegará, recuerde esto, ya ha hecho el trabajo duro.
Has creado tu lista de compras. Has entrenado tu mente para ignorar el ruido. Se ha posicionado con negocios sólidos y estables. Ahora, todo lo que tienes que hacer es ejecutar. Compre cuando otros tengan miedo. Espera cuando otros entren en pánico. Y cuando todo se calme, serás tú quien se ríe durante todo el camino hasta el banco. Loco por no subirse al carro de la tecnología. El mercado se estaba disparando. Las valoraciones estaban por las nubes y cada día traía otra historia de alguna startup sin ganancias que convertía a sus fundadores en millonarios de la noche a la mañana. El ruido fue ensordecedor. Los analistas en la televisión gritaban sobre la nueva economía, donde las viejas reglas ya no se aplicaban. Pero me apegué a mis principios. Observé esas empresas y vi empresas sin beneficios reales, sin ventaja competitiva sostenible, solo exageraciones y especulaciones. Y efectivamente, cuando estalló la burbuja, esas acciones colapsaron. Mientras tanto, las empresas que poseía, negocios con ganancias reales, flujo de efectivo real y poder de permanencia real, capearon la tormenta sin problemas. Algunos incluso prosperaron después porque sus competidores habían sido eliminados. Ese es el poder de ignorar el ruido. El mercado siempre tendrá sus modas, sus manías, sus momentos de exuberancia irracional. Pero si uno se centra en lo que realmente importa, balances sólidos, ventajas competitivas duraderas, gestión competente, no se dejará llevar por la locura. Verás el revuelo por lo que es, temporal. Y estará en condiciones de sacar provecho cuando el polvo se asiente. Ahora, hablemos de una de las habilidades de inversión más subestimadas, la paciencia. El mercado de valores no es un plan para hacerse rico rápidamente. Es una máquina de enriquecerse lentamente. Las mejores inversiones que he hecho no dieron sus frutos en semanas o meses. Dieron sus frutos a lo largo de años, incluso décadas. Y la razón por la que la mayoría de las personas no tienen éxito en el mercado no es porque carezcan de inteligencia o de acceso a la información. Es porque les falta paciencia. Quieren resultados instantáneos. No soportan la idea de esperar, de dejar que su dinero se acumule con el tiempo. Pero la capitalización es la octava maravilla del mundo. Es la fuerza que convierte inversiones pequeñas y constantes en riqueza que cambia vidas. Y solo funciona si le das tiempo. Piénselo de esta manera, si hubiera vendido Coca-Cola después del primer año, o incluso de los primeros 5 años, me habría perdido la gran mayoría de las ganancias. La verdadera magia ocurrió en los últimos años, cuando el negocio siguió creciendo. Los dividendos siguieron aumentando y el precio de las acciones reflejó ese valor a largo plazo. Lo mismo ocurre con cualquier gran negocio. Los primeros años pueden resultar lentos e incluso frustrantes. Pero si aguantas, si dejas que la empresa haga lo que mejor sabe hacer, crecer, innovar, dominar su mercado, serás recompensado en formas que hoy ni siquiera puedes imaginar. Y esto es lo que pasa con la paciencia, no se trata solo de esperar. Se trata de tener la disciplina para no hacer nada cuando todos los demás están haciendo algo estúpido. Cuando el mercado se desploma, cuando tus amigos venden presa del pánico, cuando los titulares gritan que el mundo se está acabando, es cuando la paciencia se convierte en tu mayor activo. Porque esos son los momentos en los que se presentan las mejores oportunidades. Los mejores inversores no son los que más comercian. Son los que más tiempo se quedan quietos. Finalmente, déjame dejarte con esto, invertir no se trata solo de dinero. Se trata de libertad. La libertad de vivir la vida en tus propios términos. La libertad de decir no a cosas que no importan. La libertad de concentrarte en lo que realmente te trae alegría. Cuando generas riqueza real, no solo está creando una cartera. Estás construyendo una vida. Una vida en la que no estás a merced de un sueldo, en la que no estás constantemente estresado por el dinero, en la que puedes correr riesgos, perseguir pasiones y ayudar a las personas que te importan. Pero ese tipo de libertad no se obtiene al perseguir las últimas acciones de moda o intentar cronometrar el mercado. Proviene de hacer el trabajo aburrido y poco atractivo, ahorrar constantemente, invertir en grandes negocios, ignorar el ruido y dejar que el tiempo haga el trabajo pesado. Proviene de tomar decisiones hoy que tu yo futuro te agradecerá. Entonces pregúntate, ¿qué tipo de vida quieres? ¿Y qué estás dispuesto a hacer hoy para hacerlo realidad? La elección es tuya.
Las herramientas están en tus manos. Ahora ve a construir algo extraordinario. Su dinero se vuelve más valioso con el tiempo. Mientras tanto, aquellos que entraron en pánico y vendieron todo lo que había en el fondo sufrieron pérdidas catastróficas. En 2008, los inversores que mantuvieron la cabeza fría mientras otros se ahogaban en el miedo se hicieron con empresas de clase mundial a precios de liquidación, empresas que seguirían generando rendimientos que cambiarían vidas. ¿La lección? La historia no se repite, pero rima. Y quienes escuchan sus ritmos son los que salen adelante. Ahora bien, esto es lo que pasa con las recesiones, se sienten como el fin del mundo mientras ocurren. Las noticias gritarán pesimismo. Tus amigos y familiares te advertirán que estás tirando tu dinero. Incluso tus propios instintos te dirán que estás cometiendo un error. Pero ahí es exactamente cuando necesitas confiar en el proceso. Porque las mayores fortunas no se construyen en mercados alcistas, sino cuando nadie más tiene el valor de actuar. Cuando la multitud queda paralizada por el miedo, es cuando surgen las verdaderas oportunidades. Y seamos claros, no es necesario ser un genio para sacar provecho de esto. No necesitas información privilegiada, un doctorado en economía ni una bola de cristal. Lo que sí necesitas es paciencia, disciplina y voluntad de ir contra la corriente. Debes ser la persona que compra cuando otros venden, que retiene cuando otros entran en pánico y que ve valor donde otros solo ven riesgo. Eso no es suerte, es una elección. Y es una elección que separa a quienes generan riqueza real de aquellos que siempre están persiguiendo el próximo gran logro. Así que aquí está su desafío: la próxima vez que el mercado caiga en picada, en lugar de preguntarse, ¿qué va a pasar ahora?, pregúntese, ¿cuál es el movimiento más inteligente que puedo hacer en este momento? En lugar de reaccionar al ruido, concéntrate en los fundamentos. En lugar de seguir al rebaño, confía en tu propio criterio. Porque, al final, las personas que ganan no son las que predicen el futuro, sino las que se preparan para él. Las herramientas están en tus manos. El conocimiento está a tu alcance. La única pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con ellos? El dinero no aumenta de valor solo porque lo conservas. De hecho, la historia muestra que el efectivo puede ser un asesino silencioso, erosionarse bajo el peso de la inflación y convertir lo que parece seguro en algo sin valor. La década de 1970 demostró eso. Quienes se aferraron al efectivo vieron cómo su poder adquisitivo se desvanecía, mientras que otros, que comprendieron el momento, prosperaron. ¿La lección? El contexto lo es todo. Debes preguntarte, ¿en qué tipo de tormenta estamos? ¿Se trata de una espiral deflacionaria en la que el efectivo se convierte en rey? ¿Un infierno inflacionario, donde reinan los activos duros? ¿Una crisis crediticia en la que la liquidez es el salvavidas? ¿O un shock de demanda en el que las reglas del juego cambian de la noche a la mañana? Cada escenario exige un manual diferente, pero la base nunca cambia. Poseer grandes negocios. Cómprelos cuando el miedo esté en su punto máximo, cuando otros estén vendiendo presa del pánico, cuando el mercado grite que está equivocado. Manténgase disciplinado. Sea paciente. Estas no son solo estrategias, son habilidades de supervivencia. Estudie el pasado, no para predecir el futuro, sino para reconocer los patrones. Aprenda de los errores de aquellos que se congelaron, que vendieron en el fondo, que dejaron que las emociones dictaran sus movimientos. Porque la próxima recesión no será diferente en su tipo, solo en sus detalles. Y aquí está la dura verdad: el conocimiento por sí solo no te salvará. Puedes tener el plan perfecto, el efectivo listo, la lista de vigilancia pulida, pero cuando llega el momento, cuando el mercado está en caída libre y cada instinto te dice que salgas corriendo, la mayoría de la gente se congela. Dudan. Ellos dudan. Dejaron que el ruido ahogara su propia voz. Esa vacilación es la diferencia entre generar riqueza y verla desaparecer. ¿La única manera de superarlo? Prepárate ahora. No cuando llegue la tormenta, sino mucho antes. Cierra los ojos e imagínalo, los titulares gritando fatalidad, los expertos prediciendo el fin, el miedo flotando en el aire. Ahora imagínate manteniéndote firme. Estás tranquilo. Estás ejecutando tu plan. Estás comprando cuando otros venden, no porque te sientas bien, sino porque te has entrenado para ello.
Has ensayado el escenario en tu mente hasta que deja de ser aterrador, te resulta familiar. Así es como se construye el coraje. Así es como conviertes el miedo en oportunidad. Pero el coraje sin paciencia es imprudente. ¿Y paciencia? Esa es la parte más difícil. Porque después de haber comprado, después de haber plantado las semillas, no pasa nada, al menos no de inmediato. El mercado podría caer aún más. Su cartera podría reducirse. La duda aparecerá. ¿Cometí un error? ¿Debería haber esperado? Esa es la prueba. Los verdaderos ganadores no son aquellos que cronometran perfectamente el fondo. Son ellos los que resisten, los que confían en el proceso, los que entienden que las grandes empresas no se recuperan en días o semanas, sino que se reconstruyen a lo largo de años. Piense en ello como plantar un roble. No lo desentierras todos los meses para comprobar las raíces. Lo riegas, lo proteges y dejas que el tiempo haga el trabajo. Un día, mirarás hacia arriba y te darás cuenta de que estás a la sombra de algo magnífico. Así que seamos claros, las recesiones no son una cuestión de si. Es una cuestión de cuándo. Y cuando llegue el próximo, y llegará, tendrás una opción. Puedes entrar en pánico. Puedes vender. Puedes seguir a la multitud desde el acantilado. O puedes estar listo. Puede ceñirse a su plan, ver el caos tal como es, una venta de grandes activos, y actuar. Comience a construir sus reservas de efectivo hoy. Haga su lista de negocios que le encantaría tener con descuento. Prepara tu mente para el momento en que el miedo se apodere de ti. Evite las deudas como si fueran una plaga. Piense a largo plazo. Porque si haces estas cosas, no solo sobrevivirás a la próxima recesión, sino que prosperarás en ella. Tengo 95 años. Las recesiones que he visto ya son historia. ¿Pero tú? Tienes décadas por delante. Décadas de ciclos, décadas de oportunidades, décadas para hacerlo bien. La pregunta no es si enfrentará otra recesión. Se trata de si serás tú quien compre cuando todos los demás corran hacia las salidas. Las herramientas están en tus manos. El conocimiento es tuyo. Lo único que queda es decidir, ¿los usarás?